La huelga es cosa hecha con un pueblo bueno y fiel, y nuestros jefes Maecha, Mariacano y Cornel. En todas las plantaciones aliviaremos las cargas y daremos coscorrones al general Cortés Vargas. Que nos invade tío Sam es un gringo hecho temor. En la zona bananera dispararemos hacia el mar con patriotismo y valor y abundante balacera, o dejaremos que extranjeros pisen en esta tierra para volarles el sombrero con la rula bananera. Eso comenzó como que a la 1 de la tarde. Se pusieron de acuerdo y a la 1 de la tarde empezaron los trabajadores a romper los comisariatos. Hay tantas cosas, se dicen tantas cosas de por qué se dieron, y esta es una de las que yo sé. Según parece ser que fueron las prestaciones sociales las que movieron a esta gente a formar este sindicato. Los citaron allá a la plaza, a todos los trabajadores, y allá los cogieron, los masacraron. Pienso que el gobierno tuvo culpa de esta masacre. Y esta gente lo que iba era con machete. Esto era lo mismo, disparar y un machetazo. Cuando ellos querían llegar ya estaban listos. Por la línea se rumoraba de que todo el que encontraban en la línea lo mataban. Algunos en la historiografía pues dicen en defensa de los intereses de la multinacional, de la United Fruit Company, y bueno, pues en este caso ahí están las investigaciones, los relatos y las entrevistas de todo, digamos, lo que tiene que ver en este aspecto. Bueno, primero que todo yo quiero advertir que no tengo la verdad pelada sobre esto. Lo que he conseguido es información por mi andar, porque he caminado al municipio, soy de aquí, y algo que los viejos que sí estuvieron, aunque joven, estaban niños todavía, conocieron algo, ¿verdad?, de lo que fue la masacre. Hasta donde me contaron. Había inconformidad por los trabajadores, supuestamente no ganaban lo justo. Y bueno, comenzaron a reclamar derechos que, por otro lado, dicen que los gringos hacían poco caso a esas peticiones, a esas solicitudes, no les importaba. Manejaban esto a su acomodo, ¿entiendes? Entonces, como siempre ocurre, pues dicen que llenó la última gota, llenó el tarro. Entonces se inventaron los trabajadores la forma de llegar donde los escucharan, como fuera. Como decía mi papá, el peor gremio para tratar es el trabajador, porque nunca está conforme, nunca, y es verdad. Nunca está conforme el trabajador, nunca está conforme, siempre quiere más y más y más y más y más. Se dedicaron a matarlos para no darles lo que ellos pedían. Ellos pedían piscinas y casinos y tantas cosas. Llegó alguien del interior, un señor llamado Maecha, que era tolimense, y él estaba acostumbrado a formar estos sindicatos y a formar un poquito como la inquietud, a darle a la gente la inquietud de que tenían que pellizcarse, que tenían ciertos derechos que en esos momentos eran vulnerados. Entonces la gente empezó a mirar que sí, verdad, nosotros nomás trabajamos aquí y nos pagan como se les da la gana. En fin, ellos empezaron a pedir sus cuestiones, sus prestaciones, y eso provocó esa masacre. No se le dio el valor debido de los derechos de los trabajadores en aquella época. No los escucharon, y en última instancia, cuando ya los campesinos, los trabajadores de la United Fruit Company, en aquel tiempo era el gerente Tomás Bradshaw, no hicieron nada, solamente se dedicaron a negociar, pero ya más adelante con fines de masacrar a los campesinos y no darles sus derechos de lo que ellos pedían.
Esa matanza se debió a una huelga que hicieron los trabajadores por medio del sindicato. Y esa gente pidió 5 puntos, los trabajadores. Otro de los puntos, el trabajo de 8 horas, otro de los puntos, la construcción de hospitales en esa zona, otro punto, el mejoramiento de las viviendas de los trabajadores o de los lugares, digamos, donde descansaban. Entonces, básicamente eran puntos justos, necesarios, pero sobre todo amparados bajo la ley. La huelga también tuvo el apoyo, la presencia de grandes líderes sindicales a nivel nacional, María Cano, Alberto Castrillón, Raúl Eduardo Maecha, Torres Giraldo, acompañaron, digamos, a los huelguistas para reclamar esos derechos o esas peticiones frente a la United Fruit Company, y esperaban obviamente el acompañamiento del gobierno nacional. Y por eso el primer argumento que hizo la United Fruit Company para no negociar el pliego de petición de los trabajadores fue decir que estos trabajadores no eran empleados de ella. Que estaba, digamos, solicitando en ese pliego de peticiones algunas consideraciones propias para mejorar los aspectos y las condiciones de los regímenes de trabajo, de los aspectos laborales, e incluso buscando mejorar las condiciones de vida. Y en este pliego de negociación de los 9 puntos que hubieron en Ciénaga, que no se escuchó al trabajador y que todo lo habían planeado, fue una matanza que hoy en día pues dejó su secuela, dejó sus consecuencias. Yo recuerdo que papá también me decía que una vez que ya ellos aceptaron y les dieron sus cosas, con el tiempo la gente como que empezó a exigir más de lo que tenían. Eso es como Gaitán, que se aprovechó cuando mataron a Gaitán, que el Bogotazo y eso. Todos esos cachacos bien vestidos con corbata, pero no saben leer ni escribir. ¿Qué pasa? Que Gaitán se aprovechó de esa ignorancia, así hizo, pasó aquí, que entró el comunismo, Colombia entró por aquí, entró el comunismo. Y cómo es, y ese comunista se aprovechaban de la ignorancia del trabajador. De manera que cuando decidieron marchar hacia la ciudad de Santa Marta como resultado de ninguna aproximación de arreglo, la decisión fue tomada. Es decir, hay una cronología de hechos en donde uno puede hablar de una auténtica conspiración contra los trabajadores. Hubo un momento de desinformación, hubo un momento de tergiversación de la naturaleza de los trabajadores, hasta el extremo que ya los mismos funcionarios de la United Fruit Company y los funcionarios públicos al servicio de la United Fruit Company empezaron a calificar a los trabajadores como con una militancia comunista, bolchevique, ateos de turno, preparando un ambiente de represión. Se asesoraron de personas que dirigían actividades sindicales, lideraban pues, eran activistas, algunas cosas así. Y entonces fueron conformando equipos para reclamarle a los propios. Es lo que dicen. Algo más de 20 años habían pasado cuando reclamaban mejor salario, se reclamaban mejor salario. Tenían algunas, no comodidades, pero sí tenían forma de vivir mejor, porque la compañía les hizo les acondicionó residencias y bueno, otras cositas. Pero ellos reclamaban algo que, ¿verdad? Entonces hicieron un pliego de peticiones, creo que con 7 o 9 puntos. Donde reclamaban uno de esos, mejor salario, administración de salud,
Cuando ese entonces era la Fruit Company. El general Cortés Vargas, digamos que instaló lo que se llaman los francotiradores y las ametralladoras, y a las 11 de la noche dio la orden para que la gente se fuera. La gente no lo hizo y una hora después pues se descargaron las ametralladoras sobre la población. Por toda la vía de la línea férrea. Pero cuando llegaron a Ciénaga, ya el ejército los estaba esperando. Eso me dice él, cuando llegaron a Ciénaga, pues ya el ejército mismo los estaba esperando a ellos. Y es cuando comienza el tiroteo. En Ciénaga, según cuentan, pues los trenes, los vagones llegaban con muertos, los tiraban al mar, el mar los devolvía. Ahí donde está un negro, una estatua que hay en Ciénaga, donde están los buses, la zona donde se colocan los buses, dicen que eso es una fosa común donde echaban a estas personas que el mar devolvía. García Márquez obviamente ha reconocido que esa fue una cifra estrambótica que se ingenió y que debió colocar en su novela, porque en su novela, digamos, todo era aumentado y todo era un realismo mágico. Entonces decir que eran 9, 5, 20 muertos no impactaba con lo que él quería. Lo que él buscaba era básicamente en la novela crear una escena donde un tren inmenso de muchos vagones se llenaban de muertos que eran transportados al mar y eran arrojados allí. Entonces por eso él colocó esa cifra. Dice que hubo una matazón grandísima ahí al frente, que venían con los tanques de gasolina a prenderlo. Sí, a prender a todos los que estaban ahí adentro. Entonces, allá hubo una cantidad de muertos aquí en el frente de la casa, que si no es por ese señor, por el gringo ese, los queman a todos allá adentro. Llegaban los camiones y tiraban a los muertos y otros que no estaban heridos y los echaban así a los camiones, así, y mete muerto en esa cosa y los tiraban al mar. Entonces, bueno, hubo la regadera que autorizó ese señor dispararle a la gente, y de ahí la tanda de muertos que dicen que hubo, que no hay una cifra específica, no la hay. No se ha atrevido ninguno de los que han escrito los volúmenes, por lo menos los que yo he leído, a decir hubo tantos. No. Aproximan cifras, pero berracas, grandes. En términos de lo que tiene que ver con aspectos económicos, tal vez lo que más he investigado, te puedo decir que hubo una pérdida gigantesca sobre la fruta, la producción se paralizó al punto que, digamos, las exportaciones cesaron durante unos días. Y así hicieron sus masacres inmensas. Todo eso me lo contó mi suegra y todo, porque yo pues no viví eso. Comenzó por allá en 1918, 10 de enero estalló el primer movimiento, sin ninguna organización, sin pliego de peticiones, pero era indudablemente el despertar por conseguir de la compañía que reconociera primero a los trabajadores colombianos como sus trabajadores. Acabaron con el pueblo de la zona porque fueron más de 60.000 almas que mataron. Los trabajadores se concentraron en la plaza de la estación de Ciénaga el 5 de diciembre y a la 1:30 del día 6, el general Carlos Cortés Vargas, con su propia voz, autoriza al Ejército Nacional que rodeaba la plaza donde estaban concentrados los trabajadores a que disparara contra los trabajadores, según previa advertencia de que se retiraran a sus casas o a sus fincas de donde provenían, y que los trabajadores, por supuesto, no hicieron caso. Y el líder de esa cuestión militar, como que se le agotó la paciencia, es lo que se dice, porque hubo malos tratos y, bueno, hizo el llamado de atención a los asistentes. Se habla de que hubo 9 muertos en la plaza. Esto es un tema muy discutible porque
También hay declaraciones de trabajadores, de algunos funcionarios públicos, de que desde la 1:30 de la mañana del día 6 de diciembre de 1928, solo hasta las 4 de la tarde, dejaron entrar al personero de Ciénaga y a un sacerdote de Pueblo Viejo y a 2 médicos de Ciénaga para que miraran y recogieran los cadáveres que estaban tirados todavía en la plaza de la estación. Así que la huelga bananera como hecho histórico sirvió para la llegada al poder del Partido Liberal, pero también la lucha sindical y la huelga más organizada. El banano que hoy en día está en la zona bananera y en el Urabá y en toda Colombia es un banano a precio de sangre. Y cada vez que nosotros nos comemos un banano de esto, o cualquier comunidad internacional se come un banano maduro o verde, es un precio de sangre que se pagó por ese banano. Las bananas son, en importancia, la tercera cosecha de Colombia. A 95 centavos por racimo en la bananera, producen $10 millones para propietarios y empleados. Pero la compañía fue muy espléndida con el trabajador. Trajo mucho progreso. Se dice que se vivía muy bien en esa época en la zona bananera. En efecto, algunos sectores de la sociedad vivieron muy bien. ¿Quiénes eran estos sectores? Pues los grandes hacendados que habían heredado fincas como resultado de las guerras civiles del siglo XIX y que fueron alquiladas o vendidas a la United Fruit Company, que les pagaba en dólares, incluso con anticipación. Tenían todo. Aquí venía el cine, los niños miraban cine, venían los turcos a traer sus telas, había comercio aquí. Había una cantidad de cosas que hoy en día no entran. Pero en la época después que yo viví aquí estando la compañía, pues sí me pareció como tan hermosa. No carecíamos de nada, la verdad que me pareció, había seguro, había comisariatos, los cartones que daban para que pidieran compra. Y eran unas compras muy buenas, todo era baratísimo. Hombre, aquí mismo venía aquí a esta casería un señor que traía carne y ve, aquí la gente desayunaba era con carne guineo. La misma empresa tenía hasta su fábrica de leche, todas sus vainas. Cogía, llegaba tú, nada más dejaba los frascos con los valecitos de chocolate, de vainilla, leche normal. Cuando te levantabas encontrabas la leche y todo ahí pues, en la puerta. Mantequilla, queso, todo eso, ahí lo encontrabas. Comenzó por allá en 1918. Acabaron con el pueblo de la zona porque fueron más de 60.000 almas que mataron. 10 de enero estalló el primer movimiento que reconociera primero a los trabajadores colombianos como sus trabajadores. Carlos Cortés Vargas fue el que fue vendido con la compañía frutera para masacrar un pueblo indefenso que ni estaba contra el gobierno. Y ahí, entonces cuando salían a las 4 de la tarde, que salían de la oficina y eso, ahí se reunían a beber whisky hasta las 9, 11, 10 de la noche, a beber whisky ahí. Otros se ponían a jugar póker, se jugaban los carros, se jugaban, bueno, los pilotos, los pilotos se jugaban hasta las mujeres. Aquí traían los 4 de julio, traían a Pacho Galán, a Lucho Bermúdez, que era lo mejor que había aquí en Colombia. Estos son los números y las letras de mi papá. Y
papá lo había botado y yo lo recogí por sentimentalismo. Cogí y lo guardé. Esta es mi mamá. Cuando estamos aquí en la piscina, queda ahí atrás. Este es mi hermano que salió de aquí. Aquí está Lola Ferguson, la señora Susana, De Boer. Se trata de construir una memoria colectiva, no solo una memoria histórica, que es la que hacemos los que escribimos sobre la historia, sino una memoria colectiva que le dé el verdadero valor para poder construir una identidad a partir de una realidad la más cercana a ella, de explicación la más verdadera de los hechos, y nos permita actuar con pertenencia para poder así dignificar la vida de nuestros pueblos y no volver a cometer los errores que hemos cometido durante el pasado. El próximo año se conmemora 40 años de haberse instalado por el maestro Arenas Betancourt, y tiene una finalidad de rememorar, digamos, esos hechos históricos de la masacre cuando se conmemoraron los 50 años. No tengo nombre exactamente de la estatua, sé que ese hombre que está ahí es un ícono, representa a los campesinos de esa época, no es X persona, es un símbolo que representa a los campesinos que se armaron en esa época y que murieron pues debido a estas cosas. En las conclusiones, a pesar de que ya va a cumplir 40 años, tienen un significado dependiendo, digamos, las edades de la gente, ¿no? Mientras que para una persona mayor de 60 años es lo máximo esa obra, ese monumento. Los que van entre 40 y 50 pues la aprecian, saben qué significa. Conozco a la estatua de Maecha y yo pregunté que quién era Maecha, también pregunté, y me dijeron que Maecha lo que era un líder. Lo que pasa es que sí, pero que él sí existió y fue un líder que también peleó en esa batalla. Muchos de los efectos de la masacre de las bananeras y por lo cual lucharon los trabajadores de las bananeras todavía se ven hoy en día, pero también muchos otros cambiaron gracias a la labor y, digamos, la lucha que ellos hicieron a nivel sindicalista. Cosas se fueron arreglando, como estamos hoy en día, que ya el banano ya está en otro ambiente, tenemos comodidades, es bien pago el banano y aquí estamos, pasándola bien. En la antigua estación, el mártir allí se encuentra, y el caso lo lamenta. Todo el de buen corazón, lo que más causa impresión es ver un hombre desnudo, obrero de trabajo rudo, que empuña en su mano un machete. No tiene un brazalete, tampoco tiene un escudo. Ciénaga, en recordación, allí tiene ese monumento, donde sucedió el sangriento desastre del pelotón. El nombre del batallón es Córdoba José María. En reverso está mi poesía, el nombre del general, y como un recuerdo casual lo tiene la infantería.